representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas. De febrero del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, en la tarde de hoy hasta 100 millones de dólares se comprometieron a donar en ayuda humanitaria para Venezuela. Varios países en el marco de la conferencia mundial celebrada sobre este tema en la sede de la OEA. Alemania, Reino Unido, Canadá, Argentina, Taiwán y Estados Unidos advirtieron que van a entregar estos recursos para colaborar con los venezolanos que menos tienen. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que la verdadera ayuda que necesitan los venezolanos es la salida de Maduro. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. En una actividad con sindicatos y trabajadores en la Universidad Central de Venezuela, el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reiteró que la asistencia humanitaria ingresará sí o sí a Venezuela y empezará la usurpación sí o sí. Cierto, esta política llegada de por las Maduro dejan el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, aseguró que Venezuela debe honrar sus deudas y obligaciones con su país. Además, el fiscal designado al margen de la Constitución por la Constituyente Comunal calificó de írritos los nombramientos al frente de Citgo. Además, anunció investigación, aunque usted no lo crea, basta leer nuestra Carta Magna. La preselección definitiva de los responsables del Ministerio Público corresponde a la Asamblea Nacional. Y buena parte del área metropolitana de Caracas se quedó sin luz, producto de una nueva falla eléctrica. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestra primera invitada, la diputada Manuela Bolívar, es diputada de Voluntad Popular por Miranda. Tuvo una participación con un video grabado en esta conferencia mundial sobre la ayuda humanitaria para Venezuela en la OEA. Diputada, un millón de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, ¿cómo estás? Bien, mucho interés de conocer una primera reacción de su parte acerca de este monto que se hizo público. Varios países se comprometieron a donar hasta 100 millones de dólares en asistencia humanitaria para Venezuela. ¿Qué puede comentarnos al respecto? ¿Qué puede confirmar? Y sobre todo, ¿cómo se va a administrar este dinero o estos insumos? La escuchamos. Bueno, primero que nada, yo creo que esto es una muestra de cómo, de lo concientizado que está el mundo en torno a la situación venezolana. Sin lugar a duda, cualquier aporte es necesario para un país que hoy, digamos, tiene hospitales sin luz, hospitales sin electricidad, falta de insumos, y para usted de contar. Entonces, en ese sentido, más bien nos sentimos apoyados, nos sentimos respaldados por las manifestaciones de apoyo que se dan hacia los venezolanos. Ahora bien, hay que dimensionar esto. Sin lugar a dudas, este monto suena muy grande, pero cuando tú estimas el volumen de lo que se requiere en montos para apoyo al pueblo venezolano, bueno, esto se queda pequeño en términos de tiempo. Ahora, eso no quiere decir, y en los próximos días, la Asamblea Nacional estará legislando para ver cómo es, y en especial la Comisión Especial para Ayuda Humanitaria estará legislando para ver cuáles van a ser las condiciones de la administración de este fondo, las características y los áreas de implementación, etcétera. Pero reitero, yo creo que aquí, María Alejandra, también hay un punto importante a aclarar. No es indispensable hoy más que nunca, ciertamente, que entren en el país medicamentos, que entren en el país insumos médicos, y para eso, digamos, se está trabajando enormemente. Ahora,
también hay un área que es indispensable también en la cual hay que actuar, y que sin el cese de la usurpación no se puede tomar mayor, digamos, mayor actuación, que es, por ejemplo, la infraestructura y el Estado. O sea, cuando hablamos de esto, todos los niveles del Estado, del gobierno venezolano, con esto me refiero, el estado de los hospitales. O sea, hoy más que nunca son esenciales tomógrafos, son esenciales reactivar los laboratorios, reactivar de donación de dinero, como en este caso se está expresando, sino también de mecanismos como endeudamiento, como crédito que se le dan a las naciones para poder ejecutar este tipo de proyectos. Diputada, si me permite, tenemos un extracto, tenemos varias preguntas sobre este tema de la participación del presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en la Universidad Central de Venezuela, en compañía de sindicatos, y él reiteraba la idea según la cual esta ayuda, estos insumos, entrarán sí o sí, a nuestro país. Él se refería en los siguientes términos a lo que está ocurriendo, incluso destacaba que los insumos que llegaron vía el puerto de La Guaira, anunciados por el equipo de Nicolás Maduro, ponen en evidencia que sí tenían los recursos para ello. Escuchamos a Juan Guaidó, yo quisiera su comentario. Aquí el juego cambió. Aquí el juego cambió. Es otro. Porque la mayoría del pueblo venezolano, que compañero, la luz del túnel somos todos nosotros y la esperanza que se levantó. No solamente una sola persona. Somos todos los que estamos aquí llevando el mensaje de esperanza. Así que para los que usurpan Miraflores, que ni los nombramos porque no vale la pena, le decimos algo muy claro aquí con la clase trabajadora, la clase obrera de verdad, la que se subió su puesto, la que respetó, la que ayudó a sus trabajadores, la que sí ejerció el derecho sindical, la libertad sindical. Aquí les decimos, el juego cambió y la ayuda humanitaria entra sí o sí. Y la usurpación cesa sí o sí en Venezuela, determinada y decididamente en todo el país. Porque hay un pueblo decidido y determinado a ayudar al prójimo. Diputada, ¿a qué se refiere Juan Guaidó cuando dice esto de que va a entrar esta ayuda sí o sí a Venezuela? La escuchamos. Bueno, que al final, digamos, o sea, yo creo que hay una realidad, María Alejandra. O sea, los soldados mismos son víctimas hoy de la crisis humanitaria que se está viviendo, y todos los venezolanos hoy, cada quien tiene un familiar que tiene un padecimiento, que no cuenta con lo necesario para poder atender su enfermedad. Conocemos a un niño en desnutrición. O sea, es decir, ya esto es 90% de la población que está en pobreza. O sea, y esto incluye a las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que aquí no hay tutía, o sea, en términos de que al final no es que va a estar el usurpador ahí en la frontera, ¿no? El que va a estar en la frontera es el soldado, y el soldado no va a pensar en el usurpador, va a pensar en la abuela, va a pensar en la mamá, va a pensar en la hija que hoy no tiene, que hoy no tiene medicina, que hoy no tiene medicamentos. Entonces ante eso yo creo que la decisión la va a ser no la ideológica, sino la del corazón. Ahora, da la impresión que justamente por esta inconformidad que probablemente hay en algunos sectores de la Fuerza Armada, Nicolás Maduro y quienes lo acompañan han decidido enviar a milicianos, incluso a presos, a internos de la cárcel de Santa Ana, en el caso concreto del Puente Tienditas. Quisiera su comentario en torno a este tema y cuál es la logística que se está preparando para hacer frente a este tipo de obstáculos, diputada. No, la logística no la vamos a hablar en este momento, la irán a anunciar el presidente en el momento en que sea. Este país no es una isla, este país si cierran un camino se abre otro, igual se entra, y la cosa va a entrar porque va a entrar, o sea, es lo que te digo. O sea, yo creo que al final aquí nadie está apostando a que haya un conflicto bélico, porque de este lado no hay nadie armado. O sea, de este lado lo que hay gente que van a estar pacientes, van a estar maestras, van a estar de todo tipo de venezolanos que hoy requiera, digamos, y que sea víctima de esta situación que estamos viviendo, va a estar allí. Y por eso es que creemos que al final se queda sin argumentos, porque tú puedes decir, bueno, sacaron gente de la cárcel, ¿y qué es lo que hay en la cárcel? Hambre, pana. O sea, en las cárceles hoy, los retenes penitenciarios hoy son la peor muestra de la crisis
ayuda humanitaria, o sea, gente que se muere porque no existe ningún tipo de insumos. ¿Sabes que no existe ni en los hospitales? Imagínate en la sala de una camilla del rodeo, o sea, no existe, no hay alimentos, no hay agua. O sea, los mismos presos también saben a lo que nos estamos atendiendo, y por eso es que hoy, mira, esto sonará, a lo mejor tú pensarás que soy naive o que soy... digamos que tengo demasiada esperanza, pero es que al final aquí nos unen a todos. O sea, hasta el más delincuente hoy, evidentemente, no los que están en el régimen ni los que están enchufados, hoy están viviendo, digamos, la pobreza. 90% del país está en pobreza. Entonces, a eso nos une, es la única, lo que unifica. Y hoy esas cajas lo que traen es una alternativa para la abuela, para la mamá, para los hijos, que hoy tienen una espada de Damocles, y hoy tienen un decreto de muerte producto de un régimen que se niega a aceptar una ayuda. Diputada, usted dice Venezuela no es una isla, y hace algunas horas el exgobernador Liborio Guarulla anunciaba que los indígenas de Amazonas, rastreados, y estoy leyendo un tuit, con la ayuda humanitaria, han dicho pongan alimentos y medicinas en la frontera que nosotros lo haremos llegar a nuestros hermanos indígenas y criollos que lo necesitan, y publica fotografías de lo que parece bolsas enviadas, identificadas con la bandera de la Unión Europea y la Cruz Roja. Quisiera su comentario en torno a este tema y qué información para compartir con nosotros sobre esto. Esto es una muestra más de un país que en donde a distintas escalas desobedecen. O sea, y es un país que desobedece al régimen y que obedece, digamos, derechos constitucionales como son la salud, como lo es la alimentación. Ante eso es una muestra que si en cuestiones, digamos, pequeñas, para lo que viene, es al final, digamos, yo creo que el momento, y por eso es que a lo mejor el régimen tampoco quiere llegar a ese momento, porque se va a encontrar que nadie le obedece la cadena de mando. O sea, que no hay obediencia en su cadena de mando, y que es irrisorio la lealtad ideológica que están pidiendo cuando hay un país que se muere de hambre, incluyendo sus soldados. Sobre la cadena de mando, también tenemos, diputada, si me permite, un extracto de la intervención del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que hacía referencia a lo que usted menciona. La verdadera ayuda humanitaria, decía él, que necesita Venezuela es la salida de Maduro, es decir, el fin de la dictadura. Lo planteaba en esos términos. Vamos a reponer cómo se expresaba el secretario general, contando cuál fue su experiencia, por cierto, en el puente Simón Bolívar, y yo quisiera su comentario. Cuando recorría este puente, los venezolanos, muy conscientes de lo que necesitaban, eran todavía más conscientes de cuál es la solución que necesitaban. Y todos ellos, porque ahí ese puente lo cruzaban para un lado y para el otro, lo que puede ser gente que es del gobierno hoy o simpatizante del gobierno de transición, del gobierno encargado, como gente que podía ser simpatizante del chavismo, pero todos ellos eran conscientes de la solución que precisaba Venezuela. 9 de cada 10 de ellos decían, por favor, saquen a Maduro. Esa es la solución que precisa Venezuela, el fin de la dictadura usurpadora. Esa es la principal ayuda humanitaria que podemos dar a Venezuela, y en eso tenemos que concentrar, en apoyar al pueblo venezolano para la solución de esta crisis. Gracias. Diputada, su comentario, ¿cómo alcanzar ese objetivo del cese de la usurpación en los términos que se expresaba el secretario general de la OEA? La escuchamos. Bueno, yo creo que los objetivos se alcanzan en la medida en que nosotros hagamos una avalancha de desobediencia. O sea, no es solo la frontera, es el hospital, el director de un hospital que tiene retenido un poco de tratamiento, es lo que está sucediendo, digamos, en cada una, lo que está sucediendo, por ejemplo, con las cajas CLAV, que es la corrupción, que es la desobediencia. O sea, y yo creo que hoy el régimen sabe que no tiene manera de imponerse, o sea, porque no tiene, está disminuyendo su capacidad operativa, porque no tiene gente, porque se quedó solo. Entonces, ante eso, hoy más que nunca, estamos viendo la caída del dictador. Sí, me dicen que se cayó la llamada, vamos a tratar de restablecer el contacto de ser posible. Esto seguramente responde a la situación de los servicios básicos en nuestro país. Bueno, lo que pasó el día de hoy en el área metropolitana de Caracas es elocuente, se fue la luz en media
capital, y siempre reiteramos, no precisamente por falta de recursos. Esta administración durante los últimos 20 años ha manejado más de 1 billón de millones de dólares, se dice fácil, es una cifra que se pierde de vista, y buena parte de ellos terminaron en cuentas en Andorra, en España, en los Estados Unidos, en Suiza, como lo han dejado en evidencia las autoridades de estos respectivos países. Muchos funcionarios, exfuncionarios, incluso empresarios vinculados a esta administración y la anterior, bueno, se quedaron con parte de ese dinero. Sin ir más lejos, el señor Alejandro Andrade reconoció haber recibido $1.000 millones, una cifra que se pierde de vista, $1.000 millones en sobornos. Hay que, bueno, sacar un cálculo de lo que debe haber entregado a cambio de esos 1.000 millones. Nos acompaña diputada Manuela Bolívar. Usted decía, el régimen está solo, sin embargo, en el caso concreto de Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, aparentemente es la información que ha trascendido, países como China, Rusia y otros satélites, bueno, saldrán en defensa de Maduro. Yo quisiera su comentario, su reacción en torno a esta lucha geopolítica que se ha abierto en torno a la crisis institucional que afecta a nuestro país. La escuchamos. Una cosa es una expresión, una opinión, y otra cosa es lo que los chinos y los rusos saben, que es que lo que les han prestado se los han rumbeado. ¿Me explico? Y por eso hoy no ha habido un reajuste de crédito, por eso hoy China sigue siendo conservadora en cuanto a las finanzas de Venezuela, por eso Rusia sigue, es decir, porque al final es inviable los negocios de estos gobiernos. Entonces, al final, mucha expresión, pero en la tierra, y eso también lo sabe el régimen, que hay una soledad profunda, porque no hay flujo de caja. La verdad hoy es que no, la crisis económica se agudiza no por un bloqueo financiero, sino porque no hay producción, no hay dinero. No hay dinero. ¿Y por qué no hay dinero? Porque quebraron al Estado, lo quebraron la gallina de los huevos de oro, PDVSA, quebraron todo lo que tocó el chavismo se quebró. Entonces, ante ese sentido, digamos, es la cuestión inminente, porque hasta para profundizar la revolución, ellos necesitan dinero, porque más allá de un pacto ideológico, es un pacto económico también, de cuánto roban, quién roban, etcétera. Ahora resulta que no todos roban porque no hay plata, entonces entra el conflicto. Entonces, reiteramos, y aquí es el llamado, el país tiene posibilidad de encaminarse y ser viable. O sea, nadie quiere una anarquía, nadie quiere un Estado fallido. O sea, todos los venezolanos hoy lo que pedimos es retomar la democracia para que al final tengamos legitimidad, instituciones creíbles, y por eso yo decía al comienzo, la ayuda humanitaria requiere financiamiento. O sea, no es solo una donación de un blister, aquí tiene que haber una inversión dura en temas de salud, en temas de educación, para por lo menos frenar la desnutrición aguda y crónica que se reporta, o la mortandad por falta de medicamentos. Entonces, ante eso, digamos, solo va a ocurrir ante una legitimidad democrática, no va a ocurrir con el régimen, y incluso sus propios aliados ya tampoco le prestan. Entonces, vamos a reducir el tiempo de esta agonía, o sea, simplemente cesen la usurpación para que Venezuela camine una transición y vayamos, digamos, los venezolanos a vivir en un modelo que es como el que queremos, que es democrático. Finalmente, diputada, antes de hacer la pausa para la publicidad, hay sectores que no están dispuestos a ceder. Hace algunos minutos, desde la Sala Constitucional, otra vez se pronunciaban contra una decisión que ustedes anunciaban desde el Parlamento venezolano. De hecho, solicitaban orden de extradición contra todos los nombrados en la Junta Directiva de PDVSA y sus filiales en los Estados Unidos, un poco en la misma línea de la declaración que ofrecía el fiscal designado al margen de la Constitución más temprano por la constituyente comunal. Quisiera su reacción y su comentario en torno a estos sectores, magistrados, por cierto, a los cuales se le anuló su visa el día de ayer, que se niegan a dar paso a una transición a la democracia. La escuchamos. Bueno, yo creo que al final esto es una muestra del temor que él cree que el régimen infunde a quien hoy está teniendo actos de obediencia constitucional. Ahora, ¿tú crees, Alejandra, que quien hoy no asuma un cargo, quien hoy no asuma ser diputado, quien hoy no asuma algo, no sabe que hay riesgo? Claro que lo sabemos, pero aquí seguimos. ¿Y seguimos por qué? Porque esto es irreversible. O sea, por más política de terror que quieran hacer, aquí no vamos a retroceder. O sea, el pueblo venezolano no retrocede en su proceso de cambio. O sea, más allá del temor que le quieren infundir, o sea, hoy más que nunca hay mayor compromiso, la gente de afuera quiere digamos, servir
servir para la lucha democrática, y por eso aplaudimos a quienes hoy asumen la labor de embajadores, a quienes hoy asumen con honor lo que la Asamblea se le da como mandato, y esto además seguirá creciendo, o sea, no es que nadie va a replegarse, más bien al contrario. Faltan nuevas personas por incorporar, y reiteramos, o sea, esto es irreversible. O sea, aquí la verdad, el pueblo venezolano perdió el miedo. Gracias, diputada Manuela Bolívar, por atendernos, acompañarnos, ofreciendo detalles acerca de esta conferencia mundial para la ayuda humanitaria en Venezuela, celebrada en la Organización de Estados Americanos, y también reaccionando a esta declaración que ofrecían hace algunos minutos desde la Sala Constitucional. Por cierto, tendrían que recordarlo estos funcionarios el principio de reciprocidad, porque los Estados Unidos reconocen como presidente encargado ilegítimo a Juan Guaidó. Por lo tanto, seguramente esta petición de extradición, si los funcionarios, al menos los de Citgo, los que van a ocupar cargos en Citgo, están en Norteamérica, bueno, esto no tendrá ningún tipo de eco. Sin embargo, forma parte, bueno, de los anuncios que se han hecho, sobre todo para desconocer la voluntad popular expresada en 2015, mayoritariamente, una elección en la cual participamos 14 millones para elegir al actual Parlamento, a la actual Asamblea Nacional. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines. El CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y a propósito de la ayuda humanitaria y la situación crítica que afecta a nuestro país, las cárceles no están exentas de ello. Hace algunos días, sin ir más lejos, nos tocó narrar la muerte de un preso político, un jovencito que fallece producto de la falta de asistencia. De hecho, así lo denunció su propia familia. Para hablar acerca de este tema, saludamos en línea telefónica a Humberto Prado. Él está al frente del Observatorio Venezolano de Prisiones. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y a todas las personas que nos escuchan. La orden. Mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de este tema que nos ocupa. Nicolás Maduro, quienes lo acompañan, insisten en negar la crisis humanitaria. Sin embargo, en el caso concreto de las cárceles, la situación es francamente dramática, por decirlo menos. Ustedes lo vienen denunciando, la cantidad de decesos producto de enfermedades, falta de asistencia sanitaria, y está este caso emblemático de un pequeñito, un joven detenido producto en el marco de las protestas, que muere justo por esta causa. Lo escuchamos.
Sí, bueno, tú sabes un principio que es un pensamiento de Nelson Mandela que dice que la civilización de un país se corresponde no por el trato que le brindan a sus ciudadanos más ilustres, sino el dispensado a los presos. Y precisamente si usted, que cuando detiene a una persona y está bajo su resguardo, no le puede asegurar ni la atención a la salud, ni las 3 comidas, el desayuno, el almuerzo y la cena, y deja que se mueran de desnutrición, de hepatitis, de tuberculosis, de salmonela, en sus manos, y usted no puede atenderlo, ¿cómo pretende entonces que pueda atender a las personas que no están privadas de libertad? Y entonces con ese principio yo creo que simplemente queda en evidencia de que en nuestro país hay una situación muy grave en cuanto a lo que tiene que ver con este tema de la crisis humanitaria, y que lamentablemente no comprenden que el problema lo tiene quien está padeciendo esta situación, porque usted sabe lo triste, independientemente de los niños que mueren en el JM de Los Ríos por falta de un tratamiento, personas que ni siquiera se tienen números en vista de que están en áreas rurales y en algunos estados o municipios, simplemente porque no tienen acceso a la atención médica, a la alimentación, y que quieren colaborar precisamente para que vivan, para que sigan viviendo esos venezolanos, y personas que dicen tener el poder no dejan que esas personas vivan, sino que dejan que más bien la persona se muera. Y en este caso, el del joven detenido, Ivana, que llevaba más de 1 año y medio detenido por las protestas en el estado Lara. Mire, es triste ese caso porque ni siquiera a su familia le dejaban pasar los tratamientos. Y cuando lo sacaron al hospital, ya estaba tan deteriorado que fallece, al hospital central de Barquisimeto. Y se va, y ni siquiera el Estado tan María Alejandra, y lo que le estoy diciendo con toda la responsabilidad, ni siquiera, además de que matan y asesinan a las personas privadas de libertad por no prestar la atención, ni siquiera atienden a los familiares para que puedan darle cristiana sepultura a ese ser humano, y que en algún momento tendrán que ser precisamente procesados por ese tipo de delito, porque el que esté en sus manos una vida y usted no la proteja, y como dice nuestra Constitución y los estándares internacionales en materia de derechos humanos, es responsabilidad del Estado. Y aquí directamente hay una responsable que es la ministra Iris Varela, que irresponsablemente deja que las personas se mueran de hambre y de desnutrición, pero sí crean un ministerio con una estructura tan burocrática que anteriormente era una dirección de línea de prisiones, con 4 viceministerios, con 18 direcciones de línea, y el preso muriéndose dentro de las cárceles, padeciendo enfermedades, y el Estado no los atiende. Y entonces, lamentablemente, ¿cómo usted puede decir que en Venezuela no hay crisis humanitaria si se te mueren los presos que tienes encerrados en 4 paredes? ¿Qué queda para las personas que ni siquiera usted sabe que en dónde están y en las condiciones que están? Por eso es que el llamado tiene que ser para que abran las entre para que salven vidas, para que ciudadanos venezolanos sigan viviendo. Aquí no se puede tener esa condición de que área con gobiernos totalmente que no piensan en el ser humano, sino que piensan es en su bolsillo, y que se mueren niños, que se mueren jóvenes, que se mueren ya personas que le han dado su vida al país y que están en unas condiciones que lamentablemente no puedan tenderle la mano para que puedan seguir estando al lado de sus seres, sus hijos,
Sí, tenemos allí problemas para escuchar perfectamente a Humberto Prado. Ya me dirán si al aire se escucha igual. Yo lo escucho con dificultad. Me interesa mucho conocer, le ruego se acerque al teléfono, al micrófono del teléfono, unos minutos más, y si está un celular y en movimiento permanezca. Ya lo tenemos. Y me interesa mucho conocer la opinión de Humberto Prado acerca de esta decisión, esta estrategia de Nicolás Maduro y quienes lo acompañan de enviar internos a la frontera con Colombia para impedir el ingreso de ayuda humanitaria. Yo creo que esto es un capítulo que jamás vamos a olvidar. Es una situación absolutamente irregular, por decir lo menos. Son ciudadanos que están bajo el cuidado del Estado y los van a obligar probablemente a incurrir en un delito de lesa humanidad, que es esto de impedir el acceso a medicinas y alimentos a una población determinada. Quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, esto es el colmo de todos los colmos, porque resulta que personas que están pagando un delito en nuestras cárceles, la custodia del Estado, y que es responsabilidad, fíjese esto, María Alejandra, lo que le voy a decir, aquí solamente la responsabilidad no es de la ministra de Asuntos Penitenciarios quien le abrió la puerta, sino también de la Guardia Nacional, que dejaron salir esas personas, y del juez que es responsabilidad de que ese interno, mientras esté cumpliendo condena o mientras esté procesado, esté dentro del establecimiento. Y aquí tienen responsabilidades tanto la Defensoría del Pueblo, el fiscal, la Fiscalía General de la República, en vista de la falta de derechos fundamentales para que estas personas estén bajo custodia del Estado, porque son personas con delitos, con homicidio, con secuestro, con extorsión, con narcotráfico. Usted no sabe qué pueda pasar ahí. Usted sabe lo que es que una persona que le hayan quitado a su hijo en un hecho violento vea que el asesino de su hijo está ahí parado, cuando tiene que estar custodiado bajo el Estado. Usted sabe lo que significa eso, y que no tienen absolutamente nada que perder, sino más bien que ganar, para ver cuántas personas matan, para ver si lo dejan en libertad bajo ese chantaje. Entonces esto es tan grave, pero tan grave, que gracias a la pregunta, porque esto no tiene ninguna comprensión donde usted lo vea, por donde usted lo vea, y que ni siquiera salen como disfrazados, sino que salen es con su uniforme, parándose ahí haciendo orden cerrado, y que nosotros lo veníamos advirtiendo desde hace años, desde que las cárceles estaban siendo militarizadas, ideologizadas, y mire las consecuencias donde están ahora, pidiendo más bien que el pueblo, el propio pueblo venezolano que se está muriendo, que se vean amedrentados por la figura de estas personas, y que algún día, como se lo estoy diciendo, tanto la Defensoría del Pueblo como la Fiscalía General de la República, como la ministra de Asuntos Penitenciarios, tendrán que responder ante la justicia venezolana. Tendrán que responderla, porque ya a nivel del sistema interamericano y el sistema universal, nosotros hemos puesto en cuenta tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como a los diferentes comités que tiene la Organización de Naciones Unidas, a través de su Comité contra la Tortura, a través de la Comisión de Derechos Humanos, y de algunos relatores que tienen competencia en esta materia, y que lamentablemente no pueden creer. O sea, lo que uno les manda como informe de lo que está pasando, ellos dicen, esto es increíble. O sea, lo que pasa en Venezuela... Pues, créame que seguramente, señor Prado, ya están al tanto. Hemos visto estas imágenes de los internos de la cárcel de Santa Ana, en la frontera con Colombia, ya dándole la vuelta al mundo, en medios de comunicación internacionales que con estupor efectivamente han dado cuenta de esta decisión que pasará otra vez a la historia como una de estas situaciones al margen de la ley que nos ha tocado vivir lamentablemente en estos últimos años. Humberto Prado, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Él está al frente del Observatorio Venezolano de Prisiones. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el cambio climático y nuestro Premio Nobel de la Paz. El cambio climático global ha generado tanta preocupación a nivel mundial que el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, en el cual participaron 5 científicos venezolanos, merecieron un Premio Nobel de la Paz en 2007, junto al ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore. María Martelo, Alicia Villamizar, Luis José Mata, Rafael Rodríguez y Juan Carlos Sánchez hacen parte del grupo de expertos del panel que recibieron el Nobel por sus esfuerzos para construir y difundir un mayor conocimiento sobre el cambio climático causado por el hombre y establecer las bases de las medidas para contrarrestar ese cambio. El panel intergubernamental de expertos en cambio climático se creó en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con la finalidad de proporcionar evaluaciones integrales sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. Cada 5 años, los integrantes de este panel trabajan voluntariamente para elaborar un informe que compila de manera exhaustiva, objetiva y transparente el estado del conocimiento científico-técnico del cambio climático causado por el hombre. Entre las conclusiones de este panel de casi 2.000 expertos, destaca el hecho de que el calentamiento global es irrefutable. La atmósfera y los océanos se han calentado, las nieves y los hielos han disminuido, el nivel del mar ha incrementado y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado. El panel intergubernamental de expertos en cambio climático logró que el mundo pusiera sus ojos en el cambio climático. De allí, el bien merecido Nobel de la Paz para estos 5 científicos venezolanos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org.
Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de esta conferencia mundial para ayuda humanitaria dirigida a nuestro país, celebrada en la OEA, saludamos en línea telefónica al doctor diputado José Manuel Olivares, quien estuvo allí en los Estados Unidos, y con él vamos a discutir acerca de los detalles y estos 100 millones de dólares que se comprometieron donar varios países a Venezuela. José Manuel, 1 millón de gracias por atendernos. Buenas tardes. Sí, José Manuel, no sé si me escuchas. Buenas tardes. Bueno, Alejandra, te escucho algo mal, pero sí te escucho la introducción. De verdad que, bueno, muchas gracias. Yo me encuentro, como tú dijiste, en Washington. Creo que fue un evento histórico para todo este proceso y para lo que vive Venezuela. Yo te diría que resaltaría algunas cosas. Primero, que es el primer acto internacional que hace nuestro hermano el presidente Guaidó. Primer acto de carácter internacional, y además lo importante de esto es que sigue siendo coherente con el tema social, lo que ha sido la bandera de la Asamblea Nacional, lo que ha sido la bandera de muchas ONG, de muchos medios. Estaba Francisco Valencia, que de Codevida, que hizo una presentación espectacular e impecable de las ONG. En segundo lugar, te diría que esto demuestra que el mundo no solamente está en un tema discursivo, retórico, de presión diplomática, sino en hechos reales, ayudando y buscando solucionar el sufrimiento de los venezolanos. En tercer lugar, yo creo que el evento de hoy permite demostrar y entender que esto es una lucha entre el mundo libre y la última dictadura de Latinoamérica, con lo que presenta Nicolás Maduro. Hoy pudimos aclarar temas importantes como la calidad de los medicamentos, la calidad de control, las evaluaciones que han tenido los medicamentos y alimentos de la ayuda humanitaria. Y por último, te diría, Alejandra, que con la noticia de los más de 100 millones recaudados, yo quiero aclarar esto por temas de transparencia. Nosotros no vamos a administrar ni un centavo de ese dinero. Nosotros hemos hecho son las solicitudes de lo que hace falta en Venezuela, y que estos gobiernos, con sus fundaciones, con sus dependencias, con todas sus estructuras, sean quienes compren directamente, que ellos lo decidan y lo envíen a los puntos de acopio que estamos trabajando en los alrededores de la frontera. Y perdón que no saludé a toda nuestra gente en el vallecito de la cocina, como siempre, pero es que no puedo hablar muy duro en el sitio donde estoy, y bueno, ando corriendo porque hoy mismo me regreso a Cúcuta. Ciertamente sabemos que estás muy solicitado, tú y toda la delegación venezolana, representando a Juan Guaidó, al presidente encargado, del presidente de la Asamblea Nacional. Varias inquietudes brevemente, José Manuel. Tú calificabas de desquiciadas, me corregirás si me equivoco, las declaraciones que ofrecía Delcy Rodríguez hace algunos días, advirtiendo sobre el envenenamiento de estos insumos enviados por los Estados Unidos. Ella, de hecho, calificaba esto como bomba biológica. ¿Y qué puedes comentarnos? Porque hacías especial énfasis durante tus intervenciones el día de hoy sobre este tema. Te escuchamos. Sin duda alguna, son unas declaraciones tristes, desquiciadas, alocadas, que demuestran el desprecio, digamos, que le tienen a los venezolanos, como realmente intenta negarle la oportunidad de vivir a los venezolanos, de superarse, de echar para adelante. Yo te diría que son desquiciadas, además, como no tienen ninguna base científica. Yo aclaré hoy en la conferencia, por una reunión con 4 ministros de salud, incluyendo el jefe de salud de los Estados Unidos, el ministro de salud de los Estados Unidos, donde todos los medicamentos van con certificación de origen, donde todos los medicamentos son evaluados y revisados por el sistema sanitario colombiano. De igual manera, esto ocurre con Brasil, lo que quiere decir que aquí no hay ningún espacio para la improvisación, para el desorden, para cosas tan vacías y llenas de mentiras como la que decía
la señora Delcy Rodríguez, quien usurpa el cargo de vicepresidenta de la República, pero a pesar de ello no nos podemos distraer en estas cosas, solamente aclararlo con la responsabilidad del país que nos conoce, con la responsabilidad de lo que estamos haciendo, con la responsabilidad de lo que esto significa para nosotros, una lucha de más de 4 años por lograr este tema, porque esto no es, Juan Alejandro, y tú lo sabes bien, no es una carta bajo la manga, no es un tema de última hora, no es un ardid político, no es que queremos hacer tendencia en las redes, no. Esto es una lucha de muchos años, de muchas personas, de muchas ONG, de todos los diputados de la Asamblea Nacional, y la hemos trabajado con la seriedad, la responsabilidad que amerita, porque insisto, estamos hablando de vida. Y por último te diría que esto tiene que ser una lección aprendida para Venezuela y América Latina, que la política más nunca sea un instrumento de dominación, de odio y de muerte, sino que la política sea un instrumento de superación, de oportunidades y de echar un país adelante. José Manuel, los expertos que acompañaban a la delegación venezolana en el marco de este encuentro, de esta conferencia, incluyéndote a ti como médico, advertían, pudimos escuchar a Marianela Herrera y a Francisco Valencia de Codevía, que es un asunto urgente, se trata de vidas humanas, no solo por el efecto de la desnutrición en nuestro país, harto conocido también, en el caso concreto de enfermedades crónicas. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema, porque una de las preguntas que más insistentemente les hacían a ustedes tiene que ver con el ingreso y las amenazas de Nicolás Maduro y quienes lo acompañan de impedir que estos insumos lleguen a Venezuela. Te escuchamos. Este fue uno de los mejores paneles del evento. Yo creo que Manera tuvo una data muy sólida hablando del encobio, hablando del drama nutricional que vive Venezuela. Francisco, como siempre, representando muy bien a nuestros pacientes, representando a las ONG. Yo creo que unas intervenciones impecables que permitieron ilustrar muy bien a más de 60 delegaciones que se encontraban en esa reunión, más de 60 delegaciones de distintos países del mundo, cancilleres que se encontraban en ese recinto, y creo que estuvo lleno con la calidad y la responsabilidad que amerita hablar del dolor de venezolanos que, insisto, así como Francisco, que también es paciente, como yo, que hasta hace 6 meses era médico de un hospital en Venezuela, que nadie nos ha contado, es que la hemos buscado en Google, es que la hemos vivido, la hemos compartido, la hemos acompañado, la hemos llorado y la hemos luchado desde hace muchos años. Sin duda alguna que la gran pregunta es el ingreso. Alejandra, yo lo que te podría decir es que vamos a estar nosotros, como siempre hemos estado. Nosotros no le pediríamos al país que haga nada que no estemos dispuestos a asumir, vamos a estar nosotros el 23. Creo que bueno, que yo tengo esperanza y convicción de que nuestra Fuerza Armada tome la decisión correcta. Alejandro, yo te diría, te robo un minuto más para decirte, yo tengo 33 años, hoy un capitán de la Guardia Nacional o del Ejército también puede tener 33 años. La única diferencia entre él y yo es que él porta las armas y el uniforme de la República y yo tengo una investidura de diputado por el voto popular. Pero nuestra crianza es la misma, nuestros sueños son los mismos, nuestros valores son los mismos, nuestros ideales y sueños son los mismos. Probablemente tenga un hijo pequeño igual que tengo yo por un tema de edad, y estoy convencido que no puede ser un capitán, un teniente, un mayor quien le diga no a la oportunidad de una mujer con cáncer de tener tratamiento, quien le diga no a la oportunidad de que nuestros abuelos tengan medicamentos para la atención. Yo creo que es un mensaje muy poderoso de unidad nacional, de entender que las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de los problemas de la gente, pero que sobre todo la salud y la vida es algo que debe unir a los venezolanos, y como le hemos dicho en varias oportunidades, ojalá logremos que el 23 ingrese la ayuda y se logre la libertad para Venezuela. Gracias, José Manuel Olivares, por atendernos, acompañarnos. Sabemos que tienes compromisos que atender. Diputado de la Asamblea Nacional, hoy en el exilio, producto de la persecución contra la disidencia en nuestro país. Él formó parte de este equipo, esta representación de Juan Guaidó como presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, en el marco de esta conferencia mundial para ayuda humanitaria, la ayuda humanitaria que necesita nuestro país. Varias naciones se comprometieron a donar de momento cerca de 100 millones de dólares, como decíamos al inicio, países como Alemania, Reino Unido, Canadá, Argentina, Taiwán y los Estados Unidos. La inquietud tiene que ver justamente con el 23 de febrero, que se ha ubicado como fecha para el ingreso de estos insumos, que entrarán vía Colombia, Brasil y vía marítima desde Curazao. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre compartimos información a propósito de la ley de amnistía y lo que está ocurriendo en nuestro país y este tema de impedir el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Lo hemos comentado. Es delito de lesa humanidad esto de impedir el acceso a alimentos y medicinas a una población determinada. Está muy claro en el Estatuto de Roma. Ha habido reacciones más allá de nuestras fronteras. De hecho, el nuevo Herald de Miami destaca la declaración de un magistrado en el exilio y él ha aclarado que la ley de inmunidad de Venezuela o de amnistía no perdona crímenes de lesa humanidad. Esto es algo a tener en cuenta y sabemos que es motivo de discusión en la Asamblea Nacional. Algunos funcionarios, dice la nota del nuevo Herald, del régimen de Nicolás Maduro, interesados en acoger a la ley de amnistía de la Asamblea Nacional de Venezuela, a la leyenda que ha presentado la Asamblea Nacional. Tienen que tener en consideración que esto no incluye delitos de lesa humanidad, que no son amnistiables. Esto lo dijo José Antonio Oropesa en el marco de un foro organizado en la ciudad de Miami. Él afirmó que Venezuela también ha firmado el Tratado contra la Tortura que se impone a los países firmes en sentencia de los condenados crímenes, insistimos, de lesa humanidad. Son todos temas que preocupan y mucho, y a tener en cuenta, tomando en consideración esta decisión de algunos funcionarios de impedir el ingreso de ayuda humanitaria. Una preocupación que ha encendido las alarmas de todo el mundo y que veíamos en este encuentro organizado en la Organización de Estados Americanos. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willitzar Calla, en la producción Oriana Urbina y Gladys Mejía, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.